Gracias. ¿Quién me va a hacer el favor? Es Diego Alejandro, ingeniera. Buenas noches, ingeniera. Ya comencé la grabación. Gracias, porque yo no puedo grabar. Entonces, gracias por abrir cámaras, jóvenes. Vamos a proceder con nuestro himno y el tema de hoy que está muy, muy sencillo. Así que, adelante. Alma Mater, origen cristiano, en la patria el deber, y remonta su luz a la cama, como un signo que vaya a saber. Al llamado puntual de la ciencia, acudimos con paso triunfal. La verdad es tu fértil herencia, libertad es tu lema inmortal. Estudiantes de Mariano Caltes, honra siempre a vuestra universidad. La estudiantina proclamad el amor, la verdad. Ay, mamá, que todo este rey es un símbolo de alta virtud. En tus aulas ciudad y grande, le dan mieles a la juventud. Egresados volver jubilosos, con el triunfo seguido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos, los hicieron personas de bien. Estudiantes de Mariano Caltes, honra siempre a vuestra universidad. Con la entrega de proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Proclamar el amor, la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, así es como vamos a dar inicio a nuestra semana 5. Gracias. Podemos cerrar cámaras, jóvenes. Muchas gracias por abrirla. Entonces, vamos a trabajar la semana 5. En esta semana que estamos dando inicio, vamos a trabajar la derivada, el concepto de derivada, cómo se escribe, cómo se representa, y vamos a hacer algunos ejemplos. Ustedes tienen siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, en cualquier momento ustedes pueden interrumpirme no digo interrumpir, sino en cualquier momento ustedes pueden detener mi exposición para hacer preguntas, ¿de acuerdo? O sea, aquí no hay que esperar hasta que yo termine para hacer las consultas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de iniciar, quería saber si tienen preguntas de lo anterior y si no, de una vez procedemos a lo de hoy. No hay preguntas, ¿verdad? Adelante. Buenas noches, ingeniera. Yo solo tengo una pregunta y no sé si hacérsela ahora al final. Es sobre la actividad del día 8. No. Esa sí es al final. Okay, esa sí es al final porque es, sí. Okay. Ahorita vamos a desarrollar, yo preguntaba, sí, lo vamos a platicar el proyecto y ahorita vamos a desarrollar los ejercicios que tenemos acá de la derivada, ¿de acuerdo? Yo necesito que ustedes estudien bastante y que saquen 100 puntos en este primer parcial. De verdad, este primer parcial, por favor, dedíquenle bastante. Esfuércense, por favor, para sacar 100 puntos. De verdad que este primer parcial es el que ustedes tienen que aprovechar. ¿De acuerdo?
Así que vamos a darle entonces con la derivada. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Miran la pantalla? No, todavía no, ingeniera. Me avisan, por favor, cuando vean mi pantalla. Ahora se ve. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar de la derivada y cuando nosotros hablamos en función del tiempo, ¿se recuerdan que nosotros hablábamos de la recta tangente? ¿Sí? Y mientras más se iba aproximando el punto Q al punto P, obteníamos la tangente en ese punto de la gráfica. Y cuando H tendía a 0, o sea, estábamos trabajando con límites. Hoy vamos a trabajar la derivada de una forma muy fácil, muy sencilla, y vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Empecemos entonces. Tenemos acá la derivada de una constante, C, con respecto a X es igual a 0. Esto nosotros lo podemos escribir, si ustedes quieren, así. Si yo tengo un ejemplo, quiero hacer la derivada de 3 con respecto a X, esto me va a dar siempre 0. Pero nosotros podemos hacerlo también siempre que haya un solo número, y lo vamos a derivar, la derivada va a ser siempre 0. Segundo, la derivada de una variable respecto de sí misma es la unidad, y la unidad es 1, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada de una variable respecto de sí misma es la derivada de una variable respecto de sí misma es la unidad. Entonces, la derivada de X con respecto a X es 1. Vamos a ir viendo todos los conceptos y después vamos a hacer los ejemplos, ¿de acuerdo? La derivada de una constante por una variable es igual, extraemos la constante y derivamos la variable, ¿de acuerdo? Entonces me dice aquí la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por derivada de la variable. La derivada de X elevada a cualquier potencia. Y voy a derivar con respecto a X. Aquí es muy importante que ustedes vean. Tengo derivada elevada a la N, con respecto a X va a ser la N que tengo yo acá como exponente, la paso a multiplicar a X, y a la N que tenía de exponente le resto una unidad. La derivada de una suma algebraica es igual a la derivada de cada una de las operaciones estas algebraicas, o cada uno de los sumandos respetando su signo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo U más V menos W, y es igual a la derivada de U con respecto a X, más derivada de V con respecto a X, menos derivada de W con respecto a X. Entonces, ¿qué es todo esto que está diciendo, ingeniera? Vamos a ver algo más. La derivada de un cociente. Y entonces, es otra forma de escribirlo y quiero que ustedes la vean. Por eso lo pongo acá de distintas maneras. Si yo tengo que Y, ¿sí?, es igual a 5X dividido X cuadrado más 1, y aquí está el concepto. La derivada de un cociente es igual a derivada del numerador. Ven que el numerador es U, el denominador es V. Entonces, es igual a derivada del numerador por el denominador tal como está, menos derivada del denominador por el numerador tal como está dividido denominador al cuadrado. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver esto.
Nosotros decimos que es igual a derivada del numerador. Derivada de 5x con respecto a x. ¿Qué dijimos que era la derivada de x con respecto a x? Era igual a 1, ¿verdad? Entonces, derivada de 5x con respecto a x me da 5 por 1, que es igual a 5. Entonces, derivada del numerador por denominador. Aquí está el denominador, lo copio. Ahora me dice menos derivada del denominador por numerador. ¿Qué me decía que era la derivada de una potencia? El 2, o sea, la potencia, lo paso a multiplicar y le resto una unidad a la potencia. Por eso es que la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de una constante, dijimos que era igual a ¿cuánto? ¿Jóvenes? A 1. No. La derivada de x con respecto a x es 1. Igual a 0, es igual a 0. La derivada de una constante siempre me va a dar 0. Por eso que es que la derivada del denominador es igual a la derivada de esta, que es una potencia, más 0. Entonces el 0 lo desaparecemos y entonces me queda 2x por numerador. Y dividido el denominador tal como está. ¿Logran verlo? Sigamos entonces con esto. Y entonces podemos escribir la derivada de y con respecto a x, que es como lo veníamos viendo por definición. Pero la derivada de y con respecto a x, si yo tengo y, así como lo ven aquí, entonces es igual a y'. Y lo vamos a trabajar de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de escribir derivada de y con respecto a x, solo y'. Y entonces y' va a ser igual a 5 por x cuadrado. Me va a dar 5x cuadrado más ¿qué? Más 5, ¿no? Más 5, muy bien. 5 menos 2x por 5x. 10x al cuadrado. Bravo, muy bien. 10x cuadrado. ¿Y eso dividido? X al cuadrado más... No. X cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía que este tema es el más bonito, el más fácil. Afortunadamente entré en el primer parcial y entonces vienen también límites, un poco de límites y vienen derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, yo espero que ustedes... Vamos a hacer ahorita varios ejercicios. Traigo de internet, bajé muchos ejercicios para... Aquí está. El denominador solo lo copiamos, ¿de acuerdo? Entonces me quedan... x cuadrado más 1, ¿verdad? Más 1. Y esto elevado al cuadrado. Eso es todo, jóvenes. No hay nada más que hacer. Entonces, ahí está. Entonces, miremos, derivada del numerador por denominador menos derivada del denominador por numerador dividido denominador al cuadrado. Eso se lo tiene que aprender de memoria. Y aquí está la fórmula más fácil. U' es el numerador, derivada del numerador por v. ¿Sí? Y así lo podemos resolver todo. Aquí tenemos fx. Si queremos la derivada de fx, hacemos f' de x. ¿Verdad que es más fácil?
que escribir derivada de esto con respecto a X. Entonces, es una forma más fácil de escribirlo. ¿Cuál es la derivada de un producto? Muy bien, lo vamos a escribir. Acá lo vamos a escribir. Si tenemos nosotros, es derivada f' de X, es igual a derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo. ¿Eso es todo? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en pocos minutos hemos dado todos los conceptos de derivadas, derivada de potencia, y ahora vamos a hacer varios ejemplos. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿preguntas? ¿No? ¿Me preguntas? Vale. Entonces, ahora hagamos ejemplos. Ya vimos cómo está esto y lo vamos a ir haciendo por partes. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen derivada de 3 con respecto a X, ¿3 es una constante? Sí. Si tenemos nosotros derivada de derivada de 1 con respecto a X, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Siempre la derivada de una constante me va a dar 0. ¿De acuerdo? Ahora, la derivada de X. Si yo digo acá que tenemos, por ejemplo, pongamos Y igual 10X. Y' va a ser igual, derivada de X con respecto a X es 1, entonces me va a quedar 10. ¿De acuerdo? Eso es todo. Derivada siguiente. La derivada de una constante, por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Y si se dan cuenta, vamos a copiar esto, pero lo vamos a hacer con Y, porque es más fácil. Si tenemos Y, la derivada de una constante, nosotros podemos tener 35X. Y entonces, Y' es igual a la constante por derivada de la variable, y derivada de X con respecto a X es 1. Entonces, se eliminan. La derivada de... Tenemos nosotros Y es igual. Y aquí tenemos nosotros, podemos tener 4X al cuadrado. Pongámosle al cuadrado. Me dice que la derivada de una potencia, ¿a qué es igual? Es igual a la potencia por X elevada a la potencia menos 1. Entonces, hagamos Y', es más fácil encontrar Y', bajamos el 2, que está de potencia, y vamos a multiplicarlo. 2 por 4 me va a dar, escribamos 2 por 4X, y a la potencia le vamos a restar una unidad. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, restémosle la unidad. Queda como 1. O sea que se elimina, ¿no? No, no se elimina, sino queda como 1. Ah, Sí, sí.
Ay, Dios, no me hace caso. No, definitivamente ya sé lo que voy a hacer para los próximos. Ay, Dios mío, 2 menos 1 es aquí, jóvenes. 2 menos 1 es 1. Va, ahí estamos, porque no puedo escribirlo. ¿Qué pasa si aquí tuviéramos, voy a quitar esto, y si aquí tuviéramos al cubo? ¿Cómo nos quedaría? Si aquí fuera el cubo, ay Dios. Nos quedaría 3 por 4x por 3 menos 1. No. Bueno. Bien. Igual. 4x al cubo. Voy a escribir así. Y prima, o sea, la primera derivada, será igual. Voy a multiplicar el 3 por el 4x. Y al 3 le restaría 3 menos 1, me quedaría 2, ¿verdad? No. 3 menos 1 me quedaría 2, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, no puedo. Perdón. Va. Aquí tengo la derivada de suma de varias operaciones. Si yo tengo y igual, ay Dios mío, otra vez, a 5x a la 4 menos 3x al cubo más 2x cuadrado. Muy bien, yo lo que tengo que hacer a ver si lo puedo hacer de esta otra manera. Muy bien. Ahí está. Entonces, a ver quién me dice que es igual la primera derivada. Me dice que es igual la primera derivada de esto. La primera derivada va a ser igual la potencia, la bajo como coeficiente, entonces voy a tener 4 multiplicado por 5x elevado a la 3, ¿verdad? ¿Oís? Aquí me va a quedar el 3 de potencia, lo bajo a multiplicar por el menos 3, me va a quedar menos 9, después corrijo el exponente, elevado a 3 menos 1, me va a quedar 2. Y este 2, que está de potencia, paso a multiplicar a este 2, me va a quedar más 4. Y 2 menos 1, 1. Bien, entonces, este me queda como coeficiente, digo exponente. Vemos. O sea, 4 por 5, ¿cuánto es esto? 20x al cubo, lo voy a copiar aquí abajo para que no esté. Entonces me va a quedar 4 por 5, 20x al cubo,
menos 9x cuadrado más 4x. ¿Ya vieron que está fácil? Va. Hagamos una operación de cociente nosotros. Si tenemos, tomemos uno de los ejemplos, ¿ok? Vamos a tomar un ejemplo, este lo vamos a subir aquí. Lo vamos a poner aquí para que el resultado esté, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nosotros un cociente. Y igual 3x cuadrado menos 4x. Y esto lo vamos a dividir por 2x a la cuarta más 3x a la 2. Ahí está. Muy bien. Creo que un poquito más grande quedaría, ¿verdad? Ahí está. Entonces, aquí es igual. Este es exponente. ¿Alguien se anima a decirme que es igual esto? ¿No? La derivada, la primera derivada, porque aquí es solo primera derivada. Ay, Dios, no me copié. ¿Por qué no me copia el formato con? ¿Quién me dice? Quedaría como 2 por 2x elevado a la 3. Ahorita lo vamos a hacer muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita, permítame. Lo vamos a hacer por partes, ¿de acuerdo? Me dice que la derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador. ¿Cómo derivamos el numerador? El exponente pasa a multiplicar, me va a quedar 2 por 3, va a ser 6x. Y la derivada de menos 4x me queda menos 4. Entonces, derivada del numerador por denominador. El denominador solo lo copiamos en esta primera parte, ¿de acuerdo? Luego es derivada del numerador por denominador. ¿Menos qué? Menos derivada del, Menos 2x, no. derivada del denominador. ¿El denominador qué potencia tiene? 4. Entonces, 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Y 8x. la potencia a la 4 le resto una unidad, me va a quedar 8x cubo, ¿verdad? Más, Sí. y el segundo término, el 2 bajaría a multiplicar al 3 y me quedaría 6x, ¿verdad? Voy a copiar esto. Solo por el formato, perdón. Ay. A ver si me deja.
definitivo que voy a tener que hacer algo. Ahí está. Entonces me quedaría 2 por 4, 8x al cubo, más 6x. Esta es derivada del denominador por numerador. El numerador solamente lo copio. O sea, aquí está, ¿ves? Derivada del... ¿Lo miran? Sí, sí se ve. Derivada del numerador por denominador menos derivada del denominador por numerador dividido denominador al cuadrado. Entonces ahora copio este numerador y lo divido dentro del denominador al cuadrado. Y ya. Y copiamos el denominador tal como está. Y lo elevamos al cuadrado. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Y al cuadrado, entonces. Va, ¿y quién me dice cuál es la derivada de un producto? Ahí está, ¿sí? Entonces, repasemos. Derivada del numerador, 2 por 3, 6x, menos 4, por denominador, copio el denominador, menos derivada del denominador, 4 por 2 da 8 y le resto 1 de potencia, me queda 8x al cubo, y 2 por 3 da 6x, por numerador, dividido, denominador al cuadrado. Aquí está el mismo denominador elevado al cuadrado, ¿lo ven? Va. Y ahora veamos derivada de un producto. La derivada de un producto es igual a derivada del primero. Compañera, disculpe. ¿Sí? En el anterior ejercicio, ¿así termina? No, ahí lo tenemos que desarrollar, pero ahorita lo dejo ahí solo para efecto de explicar derivada. Pero ok. ahí ustedes ya tendrían que desarrollarlo y sumar y restar y darme el resultado del numerador ya despejado. ¿Sí? Ok. Gracias por preguntar. Sí. Aquí lo que quiero solamente es enfatizar porque escogí números al azar e incluso a veces puede factorizarse y dar un resultado simplificado. Gracias por preguntar, Brandon. Brandon, ¿verdad? Sí, así Muy es. bien. Gracias. Entonces ahora vamos a trabajar la derivada de un producto y si ustedes se dan cuenta, siempre se aplican las mismas reglas. Si nosotros tenemos 4x cuadrado más 5, lo vamos a multiplicar. Ahorita le coloco los x al cubo menos 6, 5x cuadrado. Ahorita le coloco los exponentes. Va, ahí está. Entonces tenemos 4x cuadrado más 5 y eso se está multiplicando por 2x al cubo menos 5x cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces las reglas son siempre las mismas. Derivada del primero por el segundo, voy a copiarlo todo, va a ser más fácil, ya sé qué voy a hacer. Entonces,
La primera derivada va a ser derivada del primero, 2 por 4, 8x, y a 2 le resto 1, se elimina. Derivada de una constante es 0, entonces esto se elimina, ¿verdad? Es derivada del primero por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Ahí está. Ahora me dice más el primer paréntesis, el primer multiplicando por derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? 2 por 3 me da, lo voy a copiar solo por la fórmula. 2 por 3 me va a dar 6x al cuadrado. ¿Verdad? Le restamos 1 y 2 por 5 me va a dar 10x y a 2 le resto 1, me queda aquí. ¿De acuerdo? Y ustedes siguen, gracias Brandon, ustedes siguen trabajando acá, o sea, multiplican y multiplican y multiplican. 8 por 2, 16, x a la 4, menos 8 por 5, 40, x al cubo, y así hasta llegar a términos semejantes. ¿O quieren que lleguemos un poquito más? Solo una pregunta, ingeniera. ¿El 5 por qué se elimina? ¿Qué manda? El número 5 por qué se elimina. Porque es derivada de una constante. Ah, ok. Acuérdense de la primera, voy a permitirme retroceder para que lo tengan. Aquí está, la derivada de una constante es 0. Derivada de 3 es 0, derivada de 1 es 0, y en ese caso teníamos derivada de 5, sin letra, sin variable, entonces me da 0, por eso lo eliminamos. Cuando hacemos derivada de x con respecto a x, es 1, entonces me queda 10 por 1, es 10. Por eso queda esto aquí, ¿sí? La derivada de una constante es la constante por derivada de lo que estamos haciendo. Derivada de una potencia, bajo la potencia, multiplicar y le resto una unidad. Por eso es que aquí la derivada es 8, 2 por 4 es 8x y aquí ya puedo quitarle los paréntesis, ¿verdad? Veamos acá, me quedaría... Este 3 es... Ay, es que no me dejó. Déjenme ver si puedo ahorita. Este es cubo, jóvenes, perdonen. No sé qué pasa. Pero aquí es 4x cubo, no sé por qué no me deja. Si alguien me puede decir, por favor. Entonces sería 3 por 4, me quedaría 12x cuadrado, ¿verdad? Lo desarrollamos y quedaría 12x. Y podemos quitar el paréntesis. ¿Lo ven? Veamos acá. Me dice que la derivada de una suma algebraica, si es más, sigue más, si es menos, sigue menos. Entonces tengo 5x a la cuarta menos 3x cubo más 2x cuadrado. 5 por 4, 20x cubo. 3 por menos 3 me daría menos 9, y a este le resto 1, es 2, y 2 por 2, 4x a la 1. Derivada de un cociente es derivada del numerador, 3 por 2, 6, menos 4. Por el denominador tal como está, miren, menos derivada del denominador por numerador dividido el denominador al cuadrado. Y la derivada de un producto es igual a derivada del primero por el segundo más el primero tal como está por derivada del segundo. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí ustedes, por favor, ustedes sí hacen la operación hasta llegar a su mínima expresión. ¿De Ingeniera, acuerdo? disculpe. ¿Será que podríamos terminar ese ejemplo, por favor? Mira, Hasta sí, la con gusto. respuesta. Gracias. Va. Entonces aquí tendríamos que multiplicar. Voy a subir esto. O lo voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿le parece?
para que nos quede una diapositiva nueva. Muy bien. Entonces nos quedaría 8. Quitemos esto. Ahí está. Y lo voy a hacer un poquitito más grande para que lo vean mejor. Va. Entonces acá me quedaría 8 por 2, 16, x por x cubo a la cuarta, menos, ahí estamos, ¿sí? 8 por 5, 40, x al cubo. X cubo. Más, voy a colocar el símbolo y voy a ver si me deja. Ahí estamos. O sea, multiplico este por este y este por este. Ahora, el 4x cuadrado lo multiplico por estos dos, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar 4x cuadrado por 6x cuadrado, 4 por 6, 24x a la cuarta, ¿verdad? Menos 40x al cubo. Más, ahí está, más, multiplico este 5 por los dos términos del siguiente paréntesis. Más Entonces, me va a 30 quedar x cuadrado. 30x cuadrado menos 5 por 10. 50x. Y entonces, solo este lo... Ahí está. Entonces, ahora operamos términos semejantes. Me voy a permitir copiar para no estar cambiándole formatos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tengo un x a la cuarta? Sí. 16 más 24 me da 40x a la cuarta, ¿verdad? Entonces me da 40x a la cuarta porque ya lo sumé con este otro. ¿Tengo x cubo? Sí. 40x cubo menos 40x cubo me da menos 80x cubo. Porque voy a sumarlo, los dos tienen el mismo signo. Más 30x cuadrado menos 50x. Ahí les quedaría el resultado, jóvenes. ¿Sí? Ese es el resultado de toda la operación. Ah, ok. Es derivada del primer término, aquí está, por el segundo, más el primer término por derivada del segundo término. Así es. Entonces de ella solo multiplicamos y llegamos a nuestro resultado. Esa es la primera derivada. ¿Se recuerdan que dijimos que podíamos decir derivada de y con respecto a x es igual, ¿sí? Pero esta forma de escribir lleva más espacio, más tiempo. Entonces podemos decir, si y es esto, la primera derivada es esto. Y más adelante, después del primer parcial, van a ver ustedes derivadas de orden superior. Solo les voy a dar un adelanto. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a hacer segunda derivada. Y entonces la segunda derivada de esto, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Derivamos esta función, por favor. 40 por 4. 160x al cubo. Menos 3 por 8, 240 x cuadrado. Más 30 por 2, 60 x. Menos 50. ¿Por qué? Porque la derivada de... ¿Sí lo ven? Para que vean así más. Esa es la segunda derivada. Y si queremos sacar una derivada de orden superior,
Sacamos la tercera derivada. Derivamos nuevamente esta función, 3 por 160, me daría 480, ¿verdad? X cuadrado menos 2 por 240 sería 480, X más 60, porque el 50 va a 0. Sacamos quinta derivada. Entonces ahora derivamos 2 por 480 y así se va, hasta llegar a terminar las derivadas, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver después del primer parcial. Estas se llaman derivadas de orden superior. Tenemos una, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que se acabe mi polinomio, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, eso es el tema de hoy. Vamos, por favor, si tienen preguntas y si me hacen el favor de detener la grabación. Gracias.